Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como cada miércoles, es un gusto saludarle. Mi nombre es Patricia Gutiérrez y este día estoy a cargo de la conducción del programa Las Reporteras que realiza la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Y en este día le damos la bienvenida a Arturo Valderas Moyano, quien es director de corresponsabilidad en el transporte, con quien vamos a abordar un tema que pues está a todas luces y aparentemente, él nos dirá, pues no hacen mucho las autoridades, que es la operación de transporte pirata en el estado de Puebla. Arturo, bienvenido, buenas noches. Gracias, Pati, muy buena noche. Muchas gracias por participar en este espacio y pues entramos de lleno. ¿Hay una cantidad definida de unidades que de forma irregular estén prestando el servicio de traslado de pasajeros en el estado de Puebla? Sí, fíjate, Pati, que es un problema añejo que pocas autoridades, por decirlas menos, han puesto una atención sistemática, constante, para solucionar este problema. Si aunado a ello consideramos de que muchos de los esfuerzos son aislados, de que cada autoridad en el ámbito de sus facultades y competencias opera por su propia cuenta, pues eso ha conllevado a que el problema no sea atacado de una manera más efectiva. El único antecedente de un combate sistemático y con muy buenos resultados del que tengo memoria y en el cual en su momento participé como parte activa desde la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, fue con la alcaldesa Blanca Alcalá, quien a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se abocaron a combatir el transporte pirata que llegaba a la ciudad de Puebla desde diferentes carreteras que la comunican. En este sentido, el resultado realmente fue muy positivo. Se logró abatir en un 83% el transporte pirata. ¿Y por qué traigo a colación esto? Una, porque ello nos deja como antecedente la demostración de que sí se puede combatir al transporte pirata. Sí se puede. Es falta de voluntad, de estrategia y constancia. Entonces, incluso estas acciones que llevó a cabo Blanca Alcalá siendo presidenta municipal le valieron un reconocimiento por parte del Consejo Nacional de la Canapat, quien vino a Puebla a entregarle un reconocimiento. Entonces, en este sentido que lo comento porque tú das entrada a la pregunta con la desatención que han tenido las autoridades. Y sí, es muy cierto, ha habido una desatención, pero también una descoordinación entre las autoridades precisamente para llevar a cabo este tipo de acciones. Quiero comentarte, por ejemplo, también que además de las acciones que llevó a cabo Blanca Alcalá, estas se hicieron en coordinación en su momento con la SCT Federal y con la Policía Federal. Mientras la Policía Federal actuaba en carretera, al interior de la ciudad, en los principales accesos de la ciudad, se establecían los operativos y la Canapat proporcionaba la información sobre los vehículos que estaban prestando el servicio de manera pirata. Entonces, esto traía consigo el poder realizar operativos muy bien focalizados y que daban en poco tiempo de su implementación en el día buenos resultados. Entonces yo creo que aquí las autoridades de los diferentes niveles de gobierno debieran precisamente coincidir en una coordinación de acciones que permitiera combatir el pirataje en el estado de Puebla. Preguntaba que cuántas unidades más o menos son las que están circulando tanto de transporte foráneo como de transporte local. Bueno, aquí puede haber algunas discrepancias. Debemos determinar qué es lo que está operando con regularidad, con apego a la normativa y qué es lo que no está operando con apego a la normativa.
En ese sentido, podemos decir que más de 3,000 unidades, en sentido estricto, pudieran estar operando de manera irregular en el Estado. Lo que no quiere decir que para ciertas autoridades, como por ejemplo para la Secretaría de Movilidad y Transporte, estas cifras, por ejemplo, vayan a ser valederas. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años el Estado entregó concesiones para transportistas en carreteras federales, autorizándoles la utilización de camionetas tipo van, lo cual la norma federal lo prohíbe. Entonces, para lo que en el ámbito federal es irregular, para el Estado dice, no, yo les entregué una concesión. Entonces, para el Estado no es irregular. ¿Sí me explico? Sí, 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 es Ahora, relativo. claro, hay otros casos en que sí, a todas luces, no cumplen de alguna manera alguna de las normatividades, ya sean federales o estatales. Este es el caso, por ejemplo, de alrededor de 150 unidades de transporte que desde Puebla o por su paso por Puebla, vienen prestando servicio foráneo. ¿Cuáles son este tipo de unidades? Son unidades tipo autobús o tipo Sprinter o Toyota que dan el servicio desde Puebla a puntos como la Ciudad de México, Veracruz, Tehuacán, Morelos, o en su defecto, que pasan por la ciudad de Puebla realizando ascensos y descensos en algunos puntos y que su recorrido es de mayor distancia, como los servicios que prestan algunas empresas de autobuses de turismo o inclusive sin placas de turismo, en total pirataje, desde los estados de Chiapas hasta Tijuana. ¿Por qué? Pues porque ahí hay un mercado muy atractivo para lo que es, por ejemplo, el traslado de personas que buscan migrar a Estados Unidos. Entonces, ahí te digo, puede haber discrepancias en las cifras. Sin embargo, es precisamente la coordinación lo que puede llevar a las autoridades a tomar un consenso sobre las prioridades que deben tomarse en el combate a este tipo de servicios irregulares. ¿De qué empresas estamos hablando que están prestando o están pasando por Puebla o saliendo desde Puebla sus unidades? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, los casos de empresas como Colors, Urban, o las que operan desde terminales satélite en torno a la CAPU, que están prestando sus servicios con dos tipos de modalidades. Una, lo que es la venta directa de boletos al público, y la otra, que es la que más nos preocupa a nosotros, es la que están utilizando terminales, porque que no cuentan con autorización, u hoteles o lugares públicos para prestar sus servicios y con venta de boletos a través de plataformas digitales. Y así como hemos visto, por ejemplo, que la regulación de las plataformas digitales ha sido un tema sumamente complejo, por ejemplo, en el caso de los taxis, como Urban, Didi, Cabify, tenemos otras empresas que ya lo están haciendo y que no están reguladas y que están prestando un servicio pirata. Y entonces esto pudiera desencadenar en una multiplicación de estos servicios que va a ser muy difícil que la autoridad los pueda controlar si ahora que están iniciando no se les somete a lo que establece la ley y se les sanciona como debe ser. Y según su hipótesis, ¿por qué no se les está aplicando la ley? Mira, de entrada, porque es mucho el transporte pirata que existe, o sea, hay que abarcar demasiado. Segunda, la Secretaría de Movilidad y Transportes está en una reestructuración en la cual obviamente están haciendo un gran esfuerzo por depurar a los elementos que venían trabajando
con malas prácticas, llámese corrupción, y que ahora lo están haciendo, a mi parecer, con los pocos elementos que tienen, lo están haciendo bien, pero obviamente por ser pocos elementos tienen poco alcance hasta el momento. Pero el tema de corrupción es un tema que sí han cuidado en cuestión de que lo tienen que erradicar. Y la tercera cuestión, insisto, es la falta de coordinación con autoridades federales que atienden lo que es el tránsito y la vialidad, las vialidades federales y que conectan a las ciudades. Y por otra, ya para rematar, pero que tiene que ver con la coordinación, es la poca voluntad política por parte de las autoridades municipales para participar en el combate con este tipo de prácticas irregulares. Y de aquí volvemos al ejemplo con Blanca Alcalá. Blanca Alcalá se fajó los pantalones y lo hizo muy bien. Y cuando llega, y lo voy a decir ahorita, y esta es una alerta que mandamos para Eduardo Rivera, porque sí, ahorita viene de regreso como alcalde, Eduardo Rivera lo hizo a un lado. Y lo que se había ganado en la administración de Blanca Alcalá se perdió en la administración de Eduardo Rivera cuando tuvo de secretario a Amadeo Lara Terrón, que prácticamente fue un personaje omiso completamente a esta problemática. Entonces, ahora aquí bien, es la voluntad de las autoridades municipales, quienes se lavan las manos, le echan la pelotita al Estado o a la Federación y no participan. Y la muestra de que sí tienen facultades y pueden trabajar y pueden operar en favor de los ciudadanos fue Blanca Alcalá, perdón que lo insista. Digo, a la señora no la he visto en 15 años. No tengo ningún compromiso con ella, pero tengo el buen recuerdo de los buenos resultados que dio durante su administración en este tema. Ahora bien, ¿en cuánto ha crecido la operación irregular de estas unidades? Esto es variable. Consideramos de que los márgenes pudieran fluctuar en alrededor de un 20%, porque el transporte pirata es más económico debido a que no paga derechos, no paga terminales y una serie de prestaciones que las empresas formales sí, lo que los lleva obviamente a dar un precio más accesible a una población que está muy golpeada por la pandemia. Sin embargo, esto no quiere decir que este incremento en la transportación también les esté resultando muy redituable, porque aunque se han incrementado el número de unidades, la ocupación que tenemos detectada en este tipo de unidades pirata también es menor, por lo menos en lo que se refiere a transporte foráneo. No estamos hablando, en este caso, porque no lo es, del transporte local, como es, por ejemplo, el serio problema que se tiene en el periférico, en el cual, obviamente, ante la escasez de transporte público formalmente establecido, esos espacios son ocupados precisamente por el transporte pirata porque hay una demanda que tiene que ser satisfecha. Entonces, aquí otro factor indispensable para poder combatir adecuadamente el pirataje es satisfacer demandas insatisfechas, que son las que aprovechan precisamente los transportistas piratas. ¿Cuáles son los riesgos de viajar en transporte pirata? Lo que no se controla es difícil de medir y además difícil de mejorar, difícil de corregir los problemas, los vicios. Cuando tú no tienes el control sobre qué unidades están prestando el servicio y quiénes los están operando, pues viene esto, trae consigo el que se puedan generar otras conductas ya no solo administrativamente irregulares, sino que pueden derivar en conductas que pueden tener una consecuencia de tipo penal, como puede ser el asalto, lesiones, violaciones, hasta secuestro express. Entonces, es por eso que es importante el poder erradicar este tipo de servicios, porque
no solamente hay una afectación por la falta del cumplimiento a la normatividad, una afectación a las empresas que generan empleos formales, que dan certeza a sus usuarios sobre sus servicios, sino que además se pone en riesgo a la población porque permiten otro tipo de conductas, ya de índole penal. Ahora, tenemos aquí también entonces que considerar que respecto a los usuarios puede tener otro tipo de implicaciones adversas. Como lo platicaba ahorita, por ejemplo, el de la certeza y la seguridad en caso de lesiones. Pueden ser no solo lesiones provocadas por un conductor, que puede ser un delincuente. También en el caso de que sufran en un accidente, de entrada la mayoría de transporte pirata no cuenta con este tipo de seguros de responsabilidad civil y para proteger a sus usuarios. Si no cumplen con la ley, pues tampoco cumplen con un seguro que les exige la ley. Pero en el caso que sí lo tuvieran, existen cláusulas en los contratos que expiden las empresas aseguradoras, en los que al transportista le establecen que si se está prestando, o al transportista o al dueño del vehículo, que si se está realizando o prestando un servicio diferente al que están reportando, la cobertura se cancela. Entonces, si yo digo que es de uso particular y estoy prestando un servicio público, el seguro va a buscar la manera, y con justa razón, de no cubrir el pago de los daños y las lesiones que se pudieran generar a los ocupantes de las mismas. Muy bien. Estamos platicando con Arturo Valderas Moyano, quien es director de corresponsabilidad en el transporte, y ahora hablando particularmente de los taxis pirata que recorren pues prácticamente todo el periférico. ¿Qué tan grave es la situación de esta situación? Porque según mi percepción es que aumentó la operación de estos a partir de que varias personas pues lamentablemente se quedaron sin empleo y vieron en el traslado irregular de pasajeros una opción de ingresos. Sí, claro, o sea, es que la gente ante la necesidad de un ingreso busca el autoemplearse. Y han encontrado en este tipo de vialidades una oportunidad para generar ese ingreso que necesitan llevar a su casa, a sus familias. Y aquí, pues, el control lo están teniendo organizaciones de mercados, de pseudosindicales que vienen operando ese tipo de servicios. O sea, no cualquiera se mete, no llego yo con mi carro y con permiso me meto a dar el servicio. No, hasta en este descontrol hay un control. Lamentablemente el control no lo tiene la autoridad. Y podemos ahí tener organizaciones como la 28, y Antorcha Campesina. Entonces ahí tenemos que este control lo están teniendo precisamente estas organizaciones, pero ahí es donde se tiene precisamente que trabajar, pero no solamente con operativos, sino en la satisfacción de lo que, insisto, hay una demanda no satisfecha. En el momento en que se satisfaga esta demanda y se vaya con el acompañamiento de operativos, estos van a requerir ser los menos y no tantos como serían necesarios si no se satisface la demanda. Porque además, si se aplican operativos y operativos y operativos y empiezas a erradicar este tipo de servicios, pero no incorporas, no autorizas la inclusión de unidades de alta capacidad con una frecuencia adecuada que trasladen a las personas, lo que vas a generar son reclamos por parte de los usuarios y que incluso, y así se ha dado, que exijan el que se mantengan los servicios irregulares. ¿Por qué? Porque la gente tiene que llegar a su destino. Ahora, ¿por qué siempre vemos que cuando hay operativo desaparece? ¿Quién les avisa? ¿Quién les dice?
nosotros en una ocasión mandamos usuarios infiltrados, y que incluso con la encomienda de que se pusieran a platicar con los operadores. Y aquí lo que nos informan, los resultados que nos dio es que, y esto fue en la actual administración estatal, mientras que, y esto fue el año pasado, mandaban operativos por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte y quienes les daban el pitazo eran autoridades de tránsito municipal de las Cholulas. Entonces, pues aquí sí es donde, y regresando un poco, retomando lo del principio, ya no entendí. Las autoridades municipales no son competentes para actuar contra el pirataje, pero sí para protegerlos. Claro, Entonces, sí son efectivos. Claro, aquí es un llamado a las autoridades municipales entrantes a que asuman con responsabilidad esta obligación que tienen para con los usuarios, para con sus ciudadanos, porque el transporte ya no debe entenderse como hace 30 años, hace 20 años. Si queremos solucionar los problemas de tráfico, congestionamiento, contaminación, mejores traslados, mayor seguridad para los usuarios, tenemos que ver el transporte como parte de un sistema de movilidad, en el cual todas las autoridades tienen que asumir parte de su responsabilidad para solucionar este tipo de problemas. Claro, hay que dar el llamado para las autoridades entrantes, ¿no? Que estamos a un mes de que ya inicien operaciones y creo que esto es un punto fundamental que tienen que atender. Claro, claro, y no vamos solamente al tema, a los puntos solamente, y obviamente Puebla y toda la zona conurbada de Las Cholulas, Coronango, Cuautlancingo. Entonces, aquí sí es importante que las nuevas autoridades pongan especial énfasis en ese compromiso que los ciudadanos les estamos exigiendo para que de manera coordinada con el Estado y con la Federación se combata este problema. Digamos, los municipios tienen en sus reglamentos de tránsito las herramientas para combatir este pirataje. ¿Cuál sería el principal argumento para evitar que haya una base? Hay uno que me encanta. Todos los reglamentos municipales establecen que las autoridades de tránsito municipal y seguridad pública deberán ser observantes de las disposiciones estatales y federales. Punto. En eso se apoyó en su momento los titulares de seguridad pública y tránsito municipal del municipio de Puebla en tiempos de Blanca Alcalá para tomar el toro por los cuernos. Y detenían a las unidades y remitían ante el Ministerio Público a los conductores, porque en Puebla es un delito el prestar el servicio sin las autorizaciones correspondientes, y el delito que se configura es el delito de ataques a las vías generales de comunicación. Cuando se realizan ese tipo de operativos durante la administración de Blanca Alcalá, si había en una ruta, por ejemplo, me recuerdo muy bien que había 20 unidades que venían de Libres a la ciudad de Puebla. No se tuvieron que detener a las 20 unidades. Con 3 que se detuvieron en 3 diferentes operativos, fue más que suficiente para que los otros 17 dejaran de prestar el servicio. Claro. Entonces, allí, o sea, las facultades la tienen. Ya nada más es cuestión de voluntad política y compromiso con los ciudadanos que votaron por ellos. Y también compromiso con los ciudadanos que no votaron por ellos. El compromiso es para con todos. Claro. Bueno, y ahora, por último, porque ya nos acercamos a la recta final de esta entrevista, quiero preguntarle en torno a las aglomeraciones que hay en el transporte público, por ejemplo, en ruta, si tú llegas, te forman y te esperas para que no se aglomere la gente dentro del paradero, pero ya cuando pues la unidad avanzó, ya está llenísima la unidad. Entonces, ¿cómo evitar esto en tiempos de epidemia? A ver, partamos de entrada de algo. Se presupone
que el transporte público puede ser un foco de contagio cuando hay aglomeraciones. O sea, la tendencia y las recomendaciones de la Secretaría de Salud es evitar aglomeraciones. No se tiene medido cuántos contagios se generan en el transporte público, porque puede ser en tu casa, en el transporte público, o en tu centro de trabajo, en la escuela, o a donde vayas, en el supermercado, etcétera, ¿ok? Pero bueno, la recomendación es no aglomeración. Aquí retomamos un tema que venimos manejando en el pirataje. Se tiene que satisfacer una demanda. Entonces, lo que tiene que medirse es qué demanda hay contra la oferta de transporte que hay. Si estamos viendo que en algunas rutas se está dando saturación, acá lo que se tiene que hacer precisamente es incrementar la oferta. ¿Sí? Porque la gente tiene que llegar. Inclusive, si no dejan abordar a la gente, si no satisfacen la demanda, ¿qué va a pasar? Puede empezar a darse casos de pirataje en otros puntos, porque va a haber una necesidad que tiene que ser satisfecha, ¿ok? Ahora, posiblemente sea complicado el que en una ruta determinada se incrementen más allá del parque vehicular que tienen disponible para evitar las aglomeraciones dentro de los vehículos. Pero lo que sí se puede hacer, y esto fue una recomendación que hicimos el año pasado a la Secretaría de Movilidad y Transporte, es detectar las rutas que tienen mayor demanda, hacer una vinculación con los centros atractores de población más importantes donde se esté generando estos traslados y emitir autorizaciones provisionales para que otras empresas o las mismas ya existentes canalicen unidades de transporte para satisfacer ese exceso de demanda con respecto de sana distancia que se requiere. Esto no quiere decir que se tengan que dar concesiones nuevas, no, son autorizaciones provisionales que tendrían por objetivo satisfacer una demanda en los traslados, cumplir con los recorridos, con los tiempos que tiene la gente para sus actividades diarias, en tanto pasa lo más fuerte de la pandemia. Pero bueno, esto se quedó ahí en el tintero, en su momento. Lo que, en donde sí, por ejemplo, nuestra propuesta fue muy bien recibida, fue, por ejemplo, en el caso del transporte para personal médico, que si mal no recuerdo, y así me lo comentó en su momento el secretario Guillermo Arechiga, fue por una recomendación que hizo la Comisión de Derechos Humanos de dar protección y condiciones de seguridad sanitaria al personal médico en su transportación, y pues nosotros lo que hicimos en su momento fue proponerle el esquema general de operación de las unidades de transporte público que tendrían que estar dando este apoyo al personal médico, y afortunadamente pues dio muy buenos resultados. Muy bien, pues llegamos a la recta final de esta entrevista. No sé si quiera agregar algo más y darle algún mensaje pues a las personas que nos estuvieron acompañando a lo largo de esta transmisión. Gracias. Sí, el llamado a las autoridades entrantes de índole municipal para que asuman su compromiso junto con los esfuerzos que está haciendo la Secretaría de Movilidad y Transporte y lo que es también la Guardia Nacional, División Carreteras, para que se pueda combatir de una manera más efectiva el pirataje de transporte público. Y por otra, pues un llamado a todos los ciudadanos, a quienes tenemos el honor de representar siendo una voz que busca beneficiarlos en cuestiones de movilidad, a que en esta nueva etapa que nos toca vivir, donde no podemos dejar de realizar nuestras actividades, de llevar el sustento a nuestras casas, reforcemos las medidas sanitarias. Uso de cubreboca,
uso de el llevar a cabo la sana distancia, y el evitar el saturar o el estar en lugares donde haya mucha concentración de personas, para que podamos reactivar la economía, nuestra vida cotidiana, sin menoscabo de nuestra salud. Pues muchas gracias, Arturo Valderas Moyano, director de corresponsabilidad en el transporte, por acompañarnos este miércoles. También agradecemos a todo el auditorio que nos estuvo acompañando en esta transmisión de las reporteras, y pues a todos que tengan una buena noche patria. Hasta luego. Gracias, buena noche.